La semana pasada iniciamos una serie de reflexiones bíblicas, la cual titulamos, a ver si alguien se acuerda cuál es el título de la serie que iniciamos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda por casualidad? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿De qué estamos hablando? Ajá, ¿y cómo se llama la serie? A mí me interesa que usted recuerde los nombres, los títulos, porque eso nos relaciona y nos conecta automáticamente con lo que estamos haciendo. Amén. Así que, a ver, ¿alguien se acuerda? Eso, saqueados y pisoteados por el dolor. Ese es el título de la serie. Y esta serie está basada en un sentimiento, en una emoción que la cual la semana pasada tuvimos la oportunidad de poder desglosar y de poder hablar en su contexto lo que significa el rechazo y cómo el rechazo viene dañando los cimientos y viene dañando la contextura de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Y como les mencioné, estuvimos hablando sobre las diferentes facetas y las diferentes condiciones en las que el rechazo se manifiesta y cómo afecta nuestro crecimiento espiritual y nuestro desarrollo, no solamente en el área laboral, profesional, familiar, sino también inclusive en el ministerio, en el servicio a Dios. Yo hoy quiero hablarles, porque no puedo otra vez volverles a predicar lo que les prediqué la semana pasada. Si usted quiere volver a escuchar el mensaje, usted se puede meter a nuestro canal de YouTube y allí usted puede escuchar el mensaje una vez más o entrar a la página de Facebook y allí usted va a poder encontrar la predicación o la enseñanza que dimos la semana pasada. Yo quiero en esta mañana hablarles sobre el espíritu detrás del rechazo. El espíritu detrás del rechazo. Y yo quiero pedirle a usted, escúchame porque tengo tiempo para esto y necesito que usted pueda abrir sus oídos, usted pueda concentrarse, usted pueda sentarse tranquilito y usted pueda entonces escuchar lo que el Señor tiene para nosotros hoy, porque de verdad yo creo que el Señor tiene cosas interesantes hoy que hablarnos. Amén. Así que yo quiero que usted allí abra su Biblia en Isaías capítulo 54, verso 4 al 6. Lo tenemos allí en la versión, en esta ocasión voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas. Me gustó poderosamente esta versión, cómo lo explica, cómo lo enseña. Y este será el texto base que utilizaremos para nuestra disertación en esta mañana. Si usted quiere leerlo en otra versión en su Biblia, puede leerlo sin ningún problema. Si no, usted puede fijarse allí en el mural. Dice así la palabra del Señor, Isaías 54, versos 4 al 6. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor: no temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Dígale al que está a su lado: te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y también del oprobio de tu viudez no te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama el esposo? Jehová de los ejércitos. Ese es tu esposo, dice. Y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu. Atención al verso 6, porque el verso 6 nos habla, nos explica cómo es la característica o cuáles son las características de un espíritu rechazado, de alguien que ha experimentado el rechazo.
dice, como una mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Levanta tus manos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, háblanos en esta mañana. Ministranos con el toque de tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero partir diciendo que este texto nos habla acerca de las características y cualidades de alguien que ha sido rechazada. La comparación que hace el profeta, escúcheme, es la comparación de una mujer joven que se ha casado. Una mujer joven que ha tenido la oportunidad de obtener o adquirir o recibir un esposo. Y que como consecuencia de esa relación, de ese matrimonio en su juventud, ha experimentado el rechazo de su esposo. ¿Ok? En otras palabras, ¿por qué menciona la juventud? Porque el dolor, escuche, el dolor de una mujer joven experimentando el rechazo de su esposo a edad muy temprana, donde la belleza es donde más se ve y se experimenta, donde la mujer tiene sus mayores cualidades de atracción, y experimentar el rechazo de su esposo produce más dolor y más congestión en los mejores momentos de su vida. Experimentar el rechazo de un esposo es tan grave, tan ofensivo y tan humillante que hace que esa persona, esa mujer, pierda su dignidad y su valor. Por eso lo compara con una mujer joven. Nótese que no dice una mujer adulta o una mujer anciana que es rechazada por su esposo, sino una mujer joven. Porque el rechazo más profundo que tú y yo podemos experimentar es cuando somos rechazados por alguien, por seres queridos, por seres que amamos, por seres que para nosotros representan o significan algo importante, algo significativo. Nos es rechazado, somos rechazados en los momentos más importantes y los momentos más circunstanciales de nuestra vida. Ese rechazo es doloroso. Ese rechazo es fraguante. Ahora, ponga atención a esto. Hay tres características aquí de esta mujer. Tres características que quiero dejar en su mente para poder seguir con mi mensaje. Uno, el texto dice que aquellos que han experimentado rechazo entienden lo que es la humillación. Note que el verso dice, ni te sientas humillada. La segunda característica de una persona que ha sido rechazada es la vergüenza. Note que el texto dice, pues no serás avergonzada. La vergüenza es otra de las características de experimentar el rechazo. ¿La vergüenza qué? Bueno, la vergüenza de lo que significa ser despreciable, de lo que significa no ser considerado, ni mucho menos amado. Esa vergüenza de sentirse menos, de sentirse no importante. Eso, dice la Biblia, tiene que ver con la vergüenza. La segunda tiene que ver con la humillación. Y la tercera, dice la palabra de Dios, tiene que ver con el repudio. Aquellos que han experimentado el rechazo. Estas características me hablan de una persona que ha experimentado el rechazo desde cualquiera de sus esferas, ya sea una esfera social, familiar, o una esfera que pudiese ser, diríamos nosotros, laboral. Cualquier esfera en la que usted de repente pueda experimentar algún tipo de rechazo, va a sufrir cualquiera de estas características importantes.
Ahora note que el profeta habla y dice que la promesa del Señor, porque esto es, obviamente estaba hablando acerca de la nación de Israel. Recuerden que eso lo hablamos la semana pasada, que Israel había sido una nación que había sido rechazada por las naciones, por eso que había entrado en esclavitud. Y por esta razón, esta nación de Israel se había sentido abochornada, se había sentido humillada, se había sentido rechazada, se había sentido apartada, pero que Dios ahora lo estaba trayendo a una nueva esfera, una nueva satisfacción espiritual concerniente a una nueva relación, un trato especial ahora de lo que representaba el acercarse a Dios. No me voy a meter en ese tema porque ya eso lo hablamos. Así que lo que en esta mañana yo quiero más que todo tocar fondo es que nosotros podamos entender qué es lo que hay detrás del rechazo. ¿Qué es lo que yo quiero orientarme en esta mañana con respecto a este tema? Y como les mencioné la semana pasada, es una serie de varias temáticas que vamos a estar hablando, porque para mí me interesa mucho que Generación Vida Abundante sea una iglesia no solamente espiritualmente activa como lo realmente somos, sino que seamos una iglesia sana emocionalmente. Y para ello necesitamos tocar aspectos profundos como aspectos que tienen que ver con nuestro carácter y con nuestra personalidad, y podamos ubicar qué son las cosas que obviamente muchas veces pueden estar afectando nuestro crecimiento espiritual. Así que permítame más que todo recordarle así a manera de vuelo de pájaro qué definimos nosotros como rechazo. El rechazo es la sensación de no ser aceptado. Segundo, es experimentar el desamor de quienes nos importan y el sentimiento de desprecio y de ser negados. Ese sentimiento de ser despreciados, de ser negados, de no ser aceptados, eso despierta en nosotros lo que conocemos nosotros como mecanismos de defensa emocional. Cada vez que usted y yo experimentamos algún tipo de rechazo, que yo mencioné la semana pasada, cuando nacen esos sentimientos, pueden nacer desde la niñez, pueden darse durante el crecimiento, pueden darse durante la adolescencia y, ¿por qué no decirlo?, también durante la adultez. Cualquiera de nuestras facetas, de nuestro desarrollo humano como persona, podemos experimentar el rechazo. Pero ¿qué despierta en nosotros cuando experimentamos el rechazo? Producto de nuestros padres, producto de nuestros seres queridos, producto de las personas que nos acogen, de las personas que están cerca de nosotros. Experimentamos lo que se conoce como el mecanismo de defensa emocional. En otras palabras, cuando usted y yo experimentamos el dolor del rechazo, automáticamente levantamos mecanismos de defensa para protegernos del dolor. ¿Cuáles podrían ser? Voy a mencionar algunos. Primero, la culpa. Empezamos a culparnos, porque para nosotros es más fácil culparnos a nosotros mismos de nuestros defectos y debilidades que culpar a aquellos que nos están afectando. La culpa es uno. Otro de los mecanismos de defensa es el desaliento. Creo que ahí están las que mencioné. Las personas que entran en desaliento generalmente son personas que tienen algún tipo de rechazo y que liberan esa presión a través del desaliento. La otra son las adicciones. Adicciones al alcohol, adicciones a las drogas, adicciones a cualquier tipo de cosas que no sean nada más químicas. Pueden haber otro tipo de adicciones emocionales. Todas ellas son provocadas por el rechazo que en algún momento hemos experimentado. Otro tiene que ver con los aislamientos. Cuando nos aislamos, nos encerramos, nos deprimimos y no queremos que nadie esté a nuestro alrededor ni que nadie nos diga nada. La otra tiene que ver con la inferioridad. Cuando tenemos sentimientos de inferioridad, son personas que han experimentado el rechazo. La otra tiene que ver con la vanidad. Note que es el otro extremo. Esa es una de las características que tiene el rechazo. Usted puede tomar diferentes variantes, diferentes, diríamos, extremos. Uno, los que se van
al hueco y los otros que se van demasiado arriba. Esas son las personas vanidosas. Lo otro tiene que ver con los deseos de aprobación personal. Los deseos de aquellas personas que buscan aprobación de los demás, que buscan que los demás los aprueban y hacen toda clase de cosas para recibir calificación y aprobación. Lo otro tiene que ver con orgullo. Las personas orgullosas es un mecanismo de defensa para no ser golpeados y para no ser rechazados. Por tal, nos abrazamos con la coraza del orgullo. Están los miedos. Es otro de las defensas emocionales. Los miedos es un mecanismo de defensa. La soledad es otro mecanismo de defensa. La vergüenza, lo mencionó allí el profeta. La vergüenza, la homosexualidad. Tiene que ver con los patrones, los malos patrones morales que también entran en esa categoría. La homosexualidad, todo lo que tiene que ver con la lujuria, todo lo que tiene que ver con los deseos insanos, los deseos bajos, la envidia, es otro. Estoy mencionando entre algunos porque quiero que sepan, el rechazo es el sentimiento madre de muchas emociones que afectan nuestro desarrollo y nuestra capacidad de crecimiento como persona. Cada vez que tú y yo experimentamos cualquiera de estas emociones negativas, lo que quiero que tú entiendas es que son reacciones producidas por el rechazo. Vuelvo y repito, los rechazos trabajan en diferentes niveles y categorías. Pero cuando tú observas a alguna persona actuando, accionando en alguno de estos patrones que estoy mencionando, son personas que probablemente han experimentado algún nivel de rechazo en su vida y que como consecuencia de eso reaccionan con algún tipo de mecanismo de defensa, cualquiera que sea su comportamiento. Esto es lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios cuando habla absteneos de toda clase de maldad. Habla de lo que significa la malignidad, los sentimientos malignos que son provocados en nuestra vida por los sentimientos de rechazo. ¿Dicen amén? Ahora, permítame decir esto porque una de las cosas que yo quiero dejar bien en claro en esta introducción, porque estoy nada más en la parte introductoria, tenemos hasta las 2 de la tarde, yo creo que la hermana Dorca nos puede esperar hasta las 2. No, mentira, hermana Dorca, eso es relajo. Una de las cosas que quiero mencionar en mi introducción es que el espíritu demoníaco del ánimo dual o del doble ánimo entran en la vida de un individuo tomando control a través del sentimiento de rechazo. Escuche, porque usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver los demonios con esto? Mucho. Todo. Muchas personas poseídas, escuchen, endemoniadas, o personas que están siendo afligidas por un demonio. No necesariamente poseída, hay dos tipos de opresión demoníaca. Una, aquellas personas que son poseídas por el demonio, ya lo hemos visto en otras ocasiones, son personas que no conocen a Cristo, que no conocen al Señor, y los demonios entran a la vida de esa persona y toman control de la persona. Toman control de su mente, de sus emociones, y como resultado de eso, toman control de sus acciones. La otra categoría es la categoría de aquellos que son influenciados por una fuerza demoníaca. En otras palabras, no son poseídas, pero son atormentadas. Y ese tormento viene sobre la vida de ellos para desaprobarlos, para inhibirlos, para flagelarlos, para anularlos como persona. Ahora, déjeme explicar esto un poquito para que usted entienda algo mejor. La mayoría de las personas que son afligidas por un espíritu demoníaco tienen como raíz común el rechazo. ¿Por qué?
Porque los espíritus demoníacos se alimentan por años de la debilidad y de la fragilidad de la persona. En otras palabras, cada vez que hayan espíritus demoníacos que encuentren personas débiles, en personas que son flageladas y han sido oprimidas o han sido avergonzadas o han sido reprimidas por un sentimiento como el rechazo, es un lugar óptimo, es un semillero para que los demonios puedan venir allí y sembrar allí un sentimiento perdurable a largo plazo que mantenga a la persona no solamente reprimida, sino que también pueda afectar a los que están a su alrededor. El libro de los Hebreos capítulo 12 dice: no dejes que la amargura gobierne tu vida, ni que tampoco la amargura logre hacer estragos en las personas que están a tu alrededor. Porque si hay algo que la amargura hace y produce en la vida de las personas, es el deseo de autorrepudio, es el deseo de sentirse no amado y de sentirse también no querido por él mismo. En otras palabras, es una persona que deja de valorarse a sí mismo. Y cuando la persona llega a esos niveles, llega a experimentar no solamente el rechazo de otras personas, sino también llega a experimentar el rechazo propio. Se empieza a rechazar ella misma. ¿Y qué pasa cuando la persona empieza a rechazarse él mismo? Empieza a rechazar también a los demás. Y es lo que la palabra del Señor menciona con la amargura. Ahora, esto es interesante, porque así como existen lesiones físicas, lesiones en el cuerpo, producto de una enfermedad o de un accidente, asimismo existen lesiones espirituales. Estas lesiones espirituales pueden desarrollar infecciones, tanto físicas como emocionales. Cuando me refiero a infecciones, es cuando esa lesión llega a desarrollar una madurez y una gravedad en esa herida. Esa herida se infecta porque no se sana. Es una herida que no se trata. Es una herida que está ahí, que está supurando. Y cuando empieza a supurar, empieza a sacar pus, porque el tiempo hace que esa herida empiece a generar infección. Y es allí, como les mencioné, donde los demonios se alimentan como parásitos de las heridas infectadas del alma. Cuando esto sucede, esa infección llega a dañarse tanto y tanto que es muy difícil muchas veces descifrarlo. Muchas veces no nos percatamos de que hemos sido heridos y hemos sido rechazados y andamos por la vida sufriendo eso e hiriendo a otras personas. Porque ese listado que estoy mencionando allí es un listado que no inventé yo. El apóstol Pablo lo habla en Gálatas capítulo 4. Habla de la culpa, habla del desaliento, habla de las adicciones, habla de los aislamientos, habla de la inferioridad, habla de la vanidad, habla de todo lo que estoy mencionando yo. Y yo quiero que usted me diga, ¿cuál de esas emociones y esos sentimientos que muchas veces podemos experimentar nosotros no afectan a los que están a nuestro alrededor? ¿Cuál de esos sentimientos y esas emociones que muchas veces empezamos a experimentar no afectan a nuestros hijos, no afectan al esposo, no afectan a la esposa, no afectan al compañero de trabajo? Cuando llegas de mal humor que nadie sabe por qué, ni tú mismo sabes por qué. Te levantaste de mal humor hoy, mañana te vuelves a levantar de mal humor, pasado te vuelves a levantar de mal humor, dentro de 3 días te vuelves y vives tu vida amargada y tú no entiendes qué es lo que te está pasando. Y tú empiezas a salpicar esa amargura alrededor de los que están a tu lado y empiezas a encontrar un hogar tóxico. Porque no entiendes qué es lo que te está pasando.
No entiendes lo que estás experimentando. No entiendes cuál es la raíz. Déjame explicarte un poquito qué es lo que siembran los demonios. Lo que hace el demonio, lo que hace un espíritu demoníaco, es que encuentra un lugar como ese. Encuentra la debilidad. Y usted me dirá, bueno, el pastor está exagerando. Yo le explicaba a mi clase que yo les estoy enseñando sobre este tema. Esa era la razón por la cual la nación de Israel, cuando el Señor Jesucristo llegó a Israel, encontraba gente endemoniada por todos lados. Y Jesús se encontró con una nación enferma emocionalmente, no solamente física. El Señor Jesucristo se la pasó sanando enfermos, dolencias y quebrantos del cuerpo, tanto como sanidad del alma. Le voy a decir algo más. Hubieron más de una ocasión donde los espíritus endemoniados, los espíritus que dominaban los cuerpos de las personas, el Señor los sanaba porque había un demonio tras de eso. Había un demonio que estaba tras la mujer encorvada. Había un demonio que estaba detrás del muchacho que era ciego y mudo. Para que el Señor pudiera sanar esa enfermedad, tenía que reprender el demonio primero. Y el problema es que a veces nosotros no entendemos por qué es que muchas veces hay ciertos padecimientos. Ahora, cuidado, porque yo no quiero decir ahora que toda enfermedad que usted pueda tener, o que yo pueda tener, o que cualquiera pueda tener, tiene que ver directamente con un demonio. No necesariamente. Pero hay demonios que enferman el cuerpo. Porque si tu psiquis, si tu emoción está enferma, producto de la opresión de un demonio, traerá como resultado que tu cuerpo esté enfermo, porque nosotros estamos conectados, alma, cuerpo y espíritu. Y cuando Satanás, el demonio, logra opresionar tu mente y tus emociones, traerá como consecuencia que tu cuerpo engendre los resultados de una opresión satánica. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Así que, uy, ¿qué pasó? Trueno. Esos son los demonios que están alborotados ahí porque le estamos dando palo. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Ahora, atención. Esto es interesante y esto es importante porque quiero que usted quede clarito con esto. ¿Qué hace el demonio? El demonio desarrolla en una persona así, en una persona ávida, en una persona fértil, porque su corazón es fértil, siembra lo que se conoce como el ánimo dual o el doble ánimo. En otras palabras, cuando esta persona es opresionada por el espíritu de rechazo que hay detrás, esta persona empieza a desarrollar una duda de quién es. Empieza a desarrollar inseguridad en sí mismo. Y se vuelve inconstante e inseguro. ¿Inseguro de qué? De su propia persona. Se siente que hay algo malo en él, hay algo que no está bien en mí. Y eso que no está bien en mí, me produce inseguridad. Y por esta razón, soy una persona que hoy día digo una cosa, mañana digo otra. Mañana estoy con el Señor, mañana no estoy con el Señor. Mañana soy cristiano, como decía la semana pasada, pero pasado soy idólatra. Hoy me gozo en la presencia del Señor y mañana estoy en un festival bailable, no como el que vamos a celebrar hoy, sino como el que celebran en el mundo. Y tú ves gente inconstante, no sabe quiénes son, no
no tienen identidad de espíritu. Porque el espíritu que los gobierna, que está detrás de ellos, lo hace dudar de quién es y de su identidad en Cristo. Lo hace verse en una forma diferente, en una forma que no sabe identificar su posición. Fue lo que el profeta le dijo: o son de Baal o son del Dios. Decidan ustedes a quién sirven. Ustedes y yo necesitamos estar conscientes de que somos una persona renovada en Cristo Jesús y que por tal razón somos personas íntegras, personas que sabemos muy bien a quién pertenecemos y sabemos a quién adoramos. Cuando la persona es inconstante, es una persona que no se decide, es una persona que está totalmente desenfocada del verdadero propósito de Dios. Atención a lo que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, 6 al 8 dice: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Escuche, la lealtad habla acerca de tu forma de pensar. Habla de cómo piensas. Habla de lo que crees. ¿De dónde están tus convicciones? Y dice el apóstol Santiago, dice, su lealtad está dividida y es tan inestable como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Van y vienen, van y vienen. Hoy sí, hoy te amo, Dios. Mañana no estoy seguro si te amo, Señor. Me parece que amo más al diablo. Espérate, sí. Esa inconstancia como las olas del mar. Dice que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Si una persona rechazada es una persona que es arrastrada por el doble ánimo. ¿Usted quiere ver las personas que son así? Son personas que han experimentado el rechazo en algún momento de su vida. Porque ¿qué es lo que ha sembrado Satanás en el rechazo? Ha sembrado inestabilidad. Una persona, un niño que crece en la estabilidad emocional porque ha tenido padre y madre y ambos le han dado fortaleza en el carácter. Es una persona que crece segura de sí misma. Pero cuando ha experimentado el rechazo, es una persona que no sabe quién es, no tiene fortaleza, no tiene cimiento, no tiene coherencia en sus pasos, en su forma de vida. Es una persona que no sabe tomar decisiones porque su inestabilidad no lo hace pararse seguro. Note qué tan importante es el abrazo de papá y de mamá. Ahora, yo quiero que usted sepa una cosa. Yo soy de los que pienso que el amor de mamá es importante, es crucial en el desarrollo de todo niño. Pero si hay algo que va a marcar, escúchame, que va a marcar la seguridad de una persona, de un niño o niña que va creciendo y desarrollándose a lo largo del tiempo, es el amor y la aceptación de papá. Yo he visto en carne propia los desastres y las marcas que dejan a los hijos cuando papá no está en casa. Cuando el abrazo de papá. Es más, les voy a decir algo todavía aún más grave. Hay padres que pueden estar en la casa, pero al mismo tiempo pueden estar ausentes. El hecho de que estés en la casa no significa que estás presente. Y hay gente que está en la casa, padres que están en la casa, pero es como si no estuvieran. Y los hijos crecen con ese dolor del rechazo de papá. Y después se preguntan por qué los hijos son homosexuales. Después se preguntan por qué hay lesbianismo. Porque es una puerta que dejas abierta. Cuando hay ese tipo de valencias, lo que hace es que dejas una puerta abierta para que un demonio entre. Y el demonio empieza a hacer estragos en la familia. Y esa es la razón por la cual nuestra sociedad panameña y las sociedades de nuestro continente es una sociedad destruida, con jóvenes que están creciendo inestables, sin fundamento, porque hay un rechazo profundo. Cada vez que papá no está en casa porque tiene muchas horas de trabajo y no tiene tiempo para lidiar con sus hijos, es una forma de transmitir rechazo. Usted nada más tiene que ver los TikTok. Vea los TikTok. Bueno, por favor.
Usted va a ver a las niñas y niños dando toda clase de meneos. Y yo me pregunto, ¿no hay papá ahí? ¿Usted no cree que esa es una forma de llamar la atención? Porque ¿qué necesidad puede tener una niña de 6, 7 años, 8 años, 9 años, 15 años de poder enseñar su cuerpo, al menos que no quiera llamar la atención? Y yo reprendo al espíritu de Satanás que quiera dañar a la juventud de mi país y que quiera dañar a la juventud de Panamá, tratando de engañarlos diciendo que no tienen valor. Yo quiero decirte a los niños y a las niñas que me escuchan por las redes y a aquellos que me escuchan en este lugar: hay alguien que se llama Jesucristo, que aunque papá no te haya valorado, ni mamá te haya valorado, Jesús te ha valorado. Porque el rechazo ha estado dañando nuestra juventud y sigue dañándola. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde los padres están más ausentes que nunca. Donde ya no hay tiempo para salir con ellos, para jugar con ellos, para interactuar con ellos. Y lo único que están experimentando los hijos es la ausencia de un amor y un cariño que lo están buscando en otras fuentes equivocadas. Y es ahí donde Satanás, los demonios, empiezan a encontrar un lugar, empiezan a encontrar un escondite y empiezan a sembrar odio, tristeza, depresión, deshonra, enfermedades, producto del rechazo. Déjenme darle un ejemplo. Las personas que son rechazadas por su físico tienden a ser inseguras, tienden a ser inconstantes. ¿Por qué? Algunos porque son demasiado obesos. Soy demasiado gordo, estoy demasiado obeso. Y empiezan a recibir el rechazo de otras personas porque son demasiado obesos. Y tú estás como cachetón. ¿Ah? Estás como cachetón. Ya, de una vez uno empieza a sentir algo. Otros porque son demasiado flacos. Tú no comes. ¿A ti no te dan comida en la casa? O son demasiado blancos. O demasiado negros. Y lo que pasa es que cuando empiezan a experimentar el rechazo físico, lo que quedan es rechazándose a sí mismo. Eso fue lo que le pasó a Michael Jackson. ¿Qué pasó con Michael Jackson? Hubo un rechazo de su color. ¿Y qué hizo Michael? Quería ser blanco. Y empieza a ponerse, no sé, a tomar o a ponerse toda clase de tratamientos químicos para hacerse blanco. Porque él experimentó el rechazo en algún momento de su vida donde su color dentro de su entorno familiar o social no lo aceptaban. Y la única forma para él poder resolver ese rechazo, escúchame, era poder satisfacer a aquellos que lo querían ver blanco. ¿Te está entendiendo lo que estoy diciendo? Y como resultado de eso, lo que hace es que esas personas vuelven a sentir rechazo por sí mismos, buscando su propia autosatisfacción y satisfacción de otros. Son personas que buscan la perfección cuando no se puede ser perfecto. No se preocupen que ya estoy terminando. Esta es una manera de buscar aceptación y aprobación. Pero todo radica en una mentira del diablo. Todo radica en una mentira de un demonio que te hace pensar y creer que somos imperfectos, pero que podemos ser perfectos. Le voy a mencionar 3 aspectos importantes de donde se centra el espíritu de rechazo, para aquellos que les gusta anotar. 1, el autorrechazo.
el rechazo a uno mismo. No nos aceptamos como somos. No estamos contentos con lo que tenemos ni con lo que somos. No es solamente con lo que somos, sino con lo que tenemos. O con lo que no tenemos. Hombre, déjeme ir rapidito para explicar esto. Yo antes no podía entender por qué las personas invertían tanto dinero en ponerse. Escuche lo que le voy a decir. A riesgo de su propia vida. ¿Qué buscan? ¿Por qué no puedes aceptar tus años? ¿Cuál es la justificación? La justificación es que no tenemos por qué demostrar la vejez. Ni tenemos por qué demostrar que tenemos nuestros años cuando podemos esconderlo. Esa es la excusa. Y yo no tengo ningún problema que las mujeres y los hombres cuidemos nuestra apariencia. Pero cuando tú eres capaz, escúchame, de ir más allá a costa de tu propia vida, es que tú estás poniendo la vanidad por encima del valor de tu vida. Y eso es pecado. Y cuando tú ves una persona que llega a esos extremos, una persona que hoy día se hace una cirugía, mañana se hace otra, mañana se estira, y dentro de un mes se vuelve a hacer otra cosa, y de otro mes, es porque es una persona que no está satisfecha ni nunca va a estar satisfecha con lo que le hacen ni con lo que tiene. Porque detrás de eso, no me lo pinten de otro color, hay un espíritu demoníaco que lo que hace es hacer que esa persona se sienta insatisfecha. Y no hay una cosa más peor en la vida, valga la redundancia, que sentirse insatisfecho por lo que uno es y por lo que uno tiene. Usted y yo tenemos que aprender a aceptar el tiempo. Porque el tiempo va a pasar. No importa cuánto te estires. Porque esos globos también se envejecen. Y esos globos también se revientan. Y los hilos conductores también se deshacen. Y llegará un momento que te tendrás que morir junto con los globos y junto con los hilos. Mira, tendremos que aceptar el tiempo. Porque si hay algo que va a pasar, es que vamos a envejecer y vamos a morir. Y sabe, muere con dignidad. Llega a la vejez con dignidad. Llega a tus años diciendo, he llegado a los años gracias a la misericordia de Dios. Y he podido llegar a mis años con vigor y salud. Porque Dios me ha dado salud. Dicen amén. Los viejos que digamos amén. Ahora todo el mundo es viejo. Aquí ya no hay pelados. Ya no hay muchachos aquí. Viva el colágeno, dice. Déjeme dejarle para cerrar. Déjeme dejarle una ilustración bíblica cómo el demonio puede operar en una persona a través del rechazo. Voy a utilizar un ejemplo bíblico. Porque lo que yo les estoy hablando aquí no es falacia, ni estoy hablando invención. Yo lo que estoy hablando está sustentado en la palabra. Y yo podría mencionarles aquí, créame, demasiados ejemplos bíblicos de personajes bíblicos que sufrieron el rechazo y como producto del rechazo no llegaron a cumplir el propósito de Dios. Yo le voy a mencionar hoy una pareja de esposo. Quiero mencionarle dos personajes bíblicos que se alimentaron el uno del otro, del mismo sentimiento de rechazo que experimentaron. Por supuesto, usted no va a encontrar en la Biblia
ningún pasaje bíblico, ningún texto en particular donde diga o indique que ellos experimentaron el rechazo. No. Pero cuando tú empiezas a estudiar el contexto y su historia, sus comportamientos, sus decisiones, la forma de reaccionar, te das cuenta que son personas que no están del todo legislando bien. Son personas que reaccionan frente a un comportamiento producto de una experiencia que tuvieron que haber vivido. Una experiencia negativa, porque es lo único que explica su condición, sus decisiones, su forma de mirar la vida y su forma de dirigir un pueblo. Y esto que le quiero decir es desafiante, porque esta pareja me hace entender muchas veces por qué hay que hay líderes políticos. ¿Por qué es que hay pastores y predicadores? ¿Por qué hay que hay líderes? ¿Por qué hay que hay padres de familia que viven una vida disfuncional y que uno no entiende las decisiones que toman? Pero cuando tú empiezas a entender el contexto que hay detrás de esto, te das cuenta que hay toda una legión de demonios tras ellos que han alimentado por años una familia disfuncional. Y como resultado de eso son las decisiones de hogares, de hijos, de matrimonios, de familias destruidas. Porque la destrucción que viene a una familia, a una nación, a una comunidad, a una iglesia, no viene por sí sola. Viene como resultado de lo que hay detrás de todo eso. De lo que han sembrado y de lo que han cosechado. Por eso yo soy de los que creo que el rechazo necesita liberación. Y necesita sanidad. Porque el rechazo es un hilo conductor que viene de generación en generación. Viene de familia en familia. Tú recibes el rechazo. Y cuando el rechazo no es sanado, lo transmites a tus hijos. Y ese rechazo de tus hijos se transmite a sus bisnietos. Y a tus tataranietos. Y cuando tú ves una generación de familia, de hijos e hijas, primos, primas, experimentando el rechazo. Y esa es la razón por la cual vamos a ver jóvenes, adultos, afectados profundamente por el desaliento, la depresión, los pecados morales. Usted sabe que las estadísticas dicen en nuestro país, y creo que está igual a nivel internacional en los otros países, que las altas incidencias de suicidio están ocurriendo en los jóvenes. Y uno se pregunta, ¿y por qué los jóvenes se tienen que suicidar si se supone que son los que más futuros tienen? Usted se va a sorprender de la respuesta de muchos de ellos. Cuando se les ha hecho el interrogatorio y dicen, porque nadie me quiere. Y tienen papá, tienen mamá, tienen tíos, tienen familia, muchos de ellos. Pero hay un sentimiento de no ser aceptado porque Satanás, el demonio, sembró en su corazón, producto de una experiencia que probablemente vivió en su hogar, una experiencia, algo allí en la que Satanás sembró un engaño, una mentira, donde dice, nadie te quiere, nadie te ama. Y quedan creyéndolo. Y a lo largo del tiempo crecen con ese sentimiento, con esa emoción. ¿Y qué sucede? Cuando tú menos lo esperas, se están colgando, se están tirando de un barranco. Y tú dices, pero ¿cómo pasó esto? Si yo pensaba que todo está bien, tú pensabas que todo está bien, pero no todo estaba bien. Entonces, eso es lo que está dañando nuestra sociedad. Es lo que está dañando la cultura, está dañando nuestro país, está dañando las naciones. Un espíritu de rechazo, un espíritu de no aceptación, un espíritu de falsedad en el amor y en la aceptación. Y Satanás está llevándose a gente. Acab y su esposa Jezabel. Permítame nada más mencionar 3 aspectos importantes así rapidito para que nosotros podamos entenderlo.
Acab se caracterizó por su ánimo dual. Usted cuando lee el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, usted se va a dar cuenta del carácter de Acab. Vamos a ver allí a Acab debatiéndose entre lo recto y la impiedad de su esposa Jezabel. En un día quería hacer lo correcto, en otro día quería hacer lo que su mujer Jezabel le decía. Ese espíritu dual, hoy si quiero hacer lo correcto, mañana no, me habla de un espíritu dual y de doble ánimo como producto del rechazo. Atención, cuando usted lee, y yo le invito a que usted lea esto, allá en Segunda de Reyes capítulo 14, Primera de Reyes capítulo 14, verso 23, ahí vamos a ver que hay una vinculación entre la palabra collado, y no voy a mencionarlo ni voy a leer el texto por cuestión de tiempo. La expresión o la palabra collado es donde allí empezaban a construir, escúcheme, imágenes. Atención a esto porque esto es importante. Imágenes de Astarot y de dioses paganos. Estas imágenes eran imágenes de sexualidad. En otras palabras, dice la historia como tal, que alrededor del templo habían colinas y sobre esas colinas construían pequeños altares donde Jezabel y Acab, por permisibilidad, porque Acab conocía de Dios, pero como él se había casado con una mujer que no conocía a Dios, atención a los muchachos aquí. Se casó con una mujer que no conocía a Dios, una mujer que solamente era pagana. Ella era hija de un hombre pagano y como condición ella practicaba el paganismo a tal punto que ese paganismo hizo que ella empezara a practicar la hechicería. Y yo pregunto, ¿qué hacía Acab casado con una mujer hechicera? ¿Qué hacía Acab casada con una mujer que no conocía de valores ni principios? Quedó haciendo lo mismo que su mujer. La influencia negativa de Jezabel hizo que el rey Acab se convirtiera en el rey más pagano que había tenido Israel. Ahora, déjeme ampliar esto un poquito más. Porque cuando la Biblia dice que él empezó a construir estos altares, eso me habla, escúchame, eran altares, no cualquier altares, eran altares donde las figuras, las imágenes que construían eran de las partes sexuales tanto del hombre como de la mujer. Y eso me habla, escúchame, eso me habla de corrupción. Eso me habla de lujuria. Eso me habla de enfermedad. Y detrás de la lujuria y detrás de todos esos pecados sexuales hay un demonio. Y donde hay un demonio, hay un rechazo. Déjame avanzar porque necesito avanzar. Explico rápidamente esto. La dinámica entre Acab y Jezabel, la dinámica entre ellas, usted tiene que leer ese pasaje de interesante. Nos brinda una visión de cómo funciona el ánimo de rechazo. El ánimo dual. Escuche, Acab representa el hombre cobarde. El hombre lleno de lujuria, el hombre lleno de inseguridad, el hombre que sentía lástima por sí mismo. Él era envidioso, estaba colmado de culpa y de vergüenza. Ese era Acab. Y Jezabel era la manifestación externa del ánimo dual. Ella era la rebelde. Oye, atención los rebeldes. ¿Dónde están los rebeldes aquí? No hay rebeldes aquí. Gloria a Dios, aquí no hay rebeldes.
Ella era la rebelde, la terca, la egoísta, la controladora y la posesiva. Estaba llena de odio y de resentimiento. Estaba llena de amargura. Parecía ser el lado opuesto de lo que era Acab. Pero cuando se unían estos dos, hacían un dúo patético, destructivo. Acabó con Israel. Escúchame, espérate. Fue una de las peores temporadas de Israel, donde la idolatría y el paganismo entró a Israel. Porque quiero que sepas una cosa: el matrimonio de esos dos fue una puerta para que Israel se cayera. Y cuando dos emociones negativas se unen de esa forma, donde hay un espíritu dual, donde hay un doble ánimo, donde hay una pareja así, destruye un hogar. Por eso que los hijos no levantan cabeza. Por eso que los hijos no se consagran. Por eso que los hijos no maduran. Porque hay un espíritu de rechazo gobernando y cabalgando. Y lo peor, no se dan cuenta. Israel cayó en esto. La Biblia dice que lo que Dios hizo fue que destruyó esa relación, ese matrimonio, lo rompió. E hizo que esos dos murieran por causa de la vergüenza que había traído a Israel. Dijo la hija de Jezabel: ¿hay paz? No, le decía, no hay paz, porque mientras Jezabel siga practicando lo que practica, aquí no puede haber paz. Ponme ese versículo, escucha esto nada más. Yo quiero darle esto como ejemplo para cerrar. Dice la Biblia, Primera de Reyes 21:4. Acab se fue a su casa deprimido. Atención, primera señal. Depresión. Una de las marcas del rechazo. Se fue de su casa deprimido y malhumorado. ¿Por qué? Porque Nabot, el jezreelita, le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que él hereda de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Niño malcriado. Me dijeron que no. Ahora me acuesto mirando para la pared. Y que nadie me diga nada. Ahora me pongo bravo con el mundo. Porque Nabot me dijo que no me va a entregar la heredad. Y como no puedo tener control de eso, me pongo contra la pared y ahí nadie me diga nada y que nadie me diga, nadie me converse. Esa es la actitud de alguien que ha experimentado el rechazo. Alguien que no tiene dominio propio. Alguien que no está dispuesto a aceptar una negación. Reacciona así. Ahora, atención, porque esto es lo peor. Por eso que yo soy de los que pienso de que esa era una combinación tétrica. Porque note la respuesta de su esposa Jezabel. Su esposa Jezabel dice, entró y le preguntó: ¿por qué estás ahí tan deprimido? Note la actitud contraria. La rebelde, la testaruda, la controladora, la que manda. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás ahí tan deprimido que ni quieres comer? Porque le dije a Nabot, el jezreelita, que me vendiera su viñedo, que si lo prefería, se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, dijo: ¿y no eres tú quien mandas en Israel? Payaso. Anda y levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo de tal Nabot. Aquí esto va a pasar porque yo quiero. Ah, ¿no te lo quiere dar? Espérate que yo lo voy a poner en su lugar. ¿Eso no le recuerda a alguien? ¿No se recuerda a usted? Ay, papá.
A veces me recuerda a mí, quiero que sepan, yo sí soy honesto. No quiere hacer. Espérate que yo sí lo pongo en su lugar. Yo sí lo pongo en su lugar rapidito. Yo sí voy a hacer que las cosas se hagan de todas maneras. Porque el espíritu rebelde reacciona así. El espíritu que ha recibido rechazo no acepta bajo ninguna circunstancia que a alguien se le oponga, que alguien le diga lo que tiene que hacer, que alguien le dé indicaciones, le dé órdenes, le diga esto tienes que hacerlo por aquí, esto tienes que hacerlo. ¿Y quién es él? ¿Qué es lo que se cree? Se cree mi esposo, se cree mi papá, se cree. Y empieza tú, porque ¿sabes qué? Tú no aceptas que alguien se oponga, que alguien vaya en dirección contraria a lo que tú dices. Detrás de eso hay un espíritu. Detrás de la rebeldía hay un espíritu. Cuando no te sujetas, cuando no te sometes, cuando te dicen hay que hacer esto, no, ¿y quiénes son ellos para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Quiénes son ellos? Y no te das cuenta que detrás de esto está operando una malignidad, un espíritu como resultado. Oiga, usted y yo tenemos que examinar nuestras reacciones. Tenemos que examinar nuestras conductas y llevarlas a la cruz. Cuando tú y yo experimentamos este tipo de condiciones y de rechazo y este tipo de conducta, necesitamos llevarla a la cruz, ser honestos con nosotros mismos y aceptar que algo no está bien en mí. Algo no está bien con mis hijos. Algo no está bien. Mira, yo he tenido que hacer varias auditorías en mi casa, en mi hogar, y tener que aceptar que hay cosas que no están bien en mi casa. Porque venimos arrastrando cosas a lo largo del tiempo y los años. Y hay espíritus que tenemos y hemos tenido que rechazar y reprender y decir, no te abro la puerta a ese sentimiento, no te abro la puerta a esto, no te abro la puerta a aquello, porque esto está dañando nuestra relación familiar. Y uno empieza a luchar con esto. El problema es cuando queremos ignorarlo y queremos decir que no está pasando nada y se está levantando un espíritu de orgullo y dice, no, a mí no me está pasando nada. Eso le está pasando a otro, le está pasando a fulano, pero a mí no me está pasando nada. Espíritu de orgullo que está tratando de tapar tu realidad para engañarte y decirte que las cosas están funcionando bien cuando tu casa se está derrumbando. Cuando estas cosas pasan así, tú tienes que levantarte y decirle a Dios, Señor, yo reconozco mi iniquidad y la iniquidad de mi familia. La pongo delante del altar para que tú la restituyas y la levantes y yo sea levantado en el nombre poderoso de Jesús. Una señal de restauración es la humildad. Dice, venid a mí todos los humillados que yo los levantaré. Le voy a explicar y con esto termino ya este último versículo, que me lo pongas ahí. Cuando hay humildad, dice el Señor, serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada. Porque la nación de Israel, cuando llegó al arrepentimiento, escúchame, cuando reconoció sus malos caminos, cuando reconoció la opresión que había heredado producto de la esclavitud y producto del rechazo, la presenta ante Dios, dice la Biblia, que Dios cambia su actitud. Ya no serás llamada abandonada, ni tu tierra llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra será llamada mi esposa. En otras palabras, ya no eres una mujer soltera, ya no eres la rechazada, ya no eres aquella donde tu esposo te abandonó, ya no eres aquella
o aquel que está experimentando el rechazo de un abandono, sino que ahora tú serás llamada mi deleite. Tu tierra será llamada esposa, porque el Señor se deleitará en ti. Y tu tierra tendrá esposo. Significa que tú estarás acompañado y estarás protegido. Aunque a ti te haya ido mal, aunque las cosas no te estén funcionando bien, la promesa de Dios para ti es que si tú te humillas y te vuelves a Dios, nunca jamás serás desamparado. Nunca más serás abandonado. Será gente con apellido. Será gente con dignidad. Tendrás un apellido de parte de Dios, porque Él será tu esposo. Dice, y como joven que se casa con una doncella, así el que te edifica. ¿Quién es el que te edifica? Aunque padre y madre te dejare, dice la Biblia, Jehová con todo te recogerá. El que te edifica, dice el Señor, se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Levanta tus manos ahora y ponte de pie. Gloria al Señor. Glorifica al Señor. Hermana Dorcas, ¿está lista? Yo creo que este es un momento poderoso para que usted pueda ministrarnos ahora. ¿Sí? Levante sus manos. Y dele gloria a Dios por la bendición de que usted tiene esposo, de que usted no es ninguna desamparada, de que usted no es ninguna abandonada. Usted pudo haber experimentado malos tiempos, usted pudo haber experimentado rechazo de muchas formas, pero ahora la condición es otra. Ahora la situación para tu vida puede cambiar de una forma radical si tan solo te acercas al Señor, si tan solo te humillas. Mira las experiencias del pasado como una experiencia negativa, pero sabe, donde Dios puede restituir y hacer las cosas nuevas y gozarnos en la presencia del Señor, porque nuestro Dios, nuestro Señor, es nuestro esposo. Él es nuestra garantía de que tenemos nombre y de que tenemos dignidad. Dicen amén a eso. Gloria sea el nombre del Señor.